Sin lugar a dudas, desde los albores de la República, el control fiscal ha hecho parte de las reflexiones de Estado. Hay uno de los pasajes más interesantes en las primeras discusiones de la formación de la República de Colombia, que se conocían como Apuntes para el Control Presupuestal de José María del Castillo y Rada, quien fuera encomendado por el Libertador para liderar la cartera de Hacienda y el Tesoro Público. En esos apuntes, el sentido de ese control presupuestal apuntaba a dos grandes objetivos. El primero, garantizar la eficacia del gasto, que el gasto estuviera orientado a que respondiera a un objetivo de la República naciente. Y lo segundo, la evaluación, que aunque en ese momento no existían herramientas sofisticadas, consistía en poder monitorear que el peso gastado tuviera la trascendencia deseada. Esos principios fueron evolucionando a lo largo de la República y hay dos figuras icónicas en el control fiscal, que de alguna manera también están detalladas en el libro, apreciado Beethoven. Uno, Manuel Murillo Toro, quien desarrolló el primer esquema de evaluación del fisco, esquema estricto de evaluación del fisco. Y el otro, Rafael Núñez, quien también al frente de la cartera de Hacienda desarrolló los sistemas de cortes de cuentas que hoy, doctor Edgardo Maya, doctor Felipe, se parece a lo que hoy se conoce como el fenecimiento de cuentas. Un protocolo a partir del cual, de manera anualizada, se desarrollaba un monitoreo y un arqueo sobre los recursos asignados, los recursos ejecutados y la verdadera aplicación de los mismos. Hay después otra figura que hace una transformación central que podría ser el primer presupuesto por resultados en Colombia, que fue desarrollado por el presidente Rafael Reyes, quien empezó a desarrollar lo que se conocían como las expediciones regionales. Fue el primer presidente de Colombia que empezó a consolidar un presupuesto de inversión regionalizado, lo que hoy, por supuesto, tiene inmenso detalle. Y empezaba él a aplicar con distintas instancias de la administración lo que podía ser una distribución con base en población y en necesidades, sin contar con elementos de medición como los que tenemos hoy de pobreza multidimensional o niveles básicos de insatisfacción. Pero viene después el gran transformador, y ahí es donde entra la figura de Pedronelo Ospina, quien no solamente recibe las compensaciones derivadas de la separación de Panamá, y quien decide recibir los recursos y desarrollar el mayor presupuesto histórico como porcentaje del PIB en inversión pública destinada a infraestructura para la Colombia de su época. Y es él quien decide sofisticar la estructura del Estado y convoca esta importante misión que le da al país tres grandes derroteros. El tener una Contraloría General de la Nación para hacer el monitoreo integral de cuentas, tener una autoridad de supervisión bancaria y tener también una estructura de Banco Central que tenga como objetivo liderar la política monetaria y cambiaria. Esos tres aportes, que están muy bien recogidos en el libro, le dan el aire de cómo en 1923 lo que venía desde la época de la colonia, modificado en la República, adquiere ya una proyección importante en el tiempo. Pero hay dos figuras del control fiscal que yo quisiera también destacar, que están bien reflejadas, doctor Reveis, en el libro. Una de ellas, Carlos Lleras Restrepo, quien ejerció el papel de Contralor General de la República e introdujo el concepto del control previo con una visión especial. Era el control previo para hacer un monitoreo ex ante de cuál iba a ser la distribución presupuestal por entidades y saber
cuáles serían los destinatarios del presupuesto. Eso era revolucionario para su época, pero con el pasar de los años cayó en una trampa, y era convertir el control previo en una especie de peaje de control político, donde el Congreso de la República, a través de la selección del Contralor, empezaba a ejercer una especie de parálisis presupuestal sobre los funcionarios públicos. Y vino después otra importante figura del control fiscal, Alfonso Palacio Rudas, quien fue el gran defensor de la transición del control previo hacia el control posterior y selectivo, que tenía que ver con el concepto de la aleatoriedad y la selección de las entidades de manera que mantuviera la alerta sobre la ejecución presupuestal, porque en cualquier momento podría ser llamado el funcionario responsable de la erogación para atender a los cortes de cuentas. Esas evoluciones muy importantes, yo creo que marcan hitos, pero también hay unos desarrollos contemporáneos que es importante mencionarlos. El concepto de una Contraloría también pedagógica. Y yo creo que ahí, doctor Edgardo, yo quiero destacar los esfuerzos que usted adelantó, que sirvieron para contextualizar reformas importantes, y ahora el nuevo hito en el cual estamos en materia de control fiscal. Tuve la ocasión de hablar con el doctor Carlos Felipe Córdoba en muchas ocasiones sobre el paso de ya no quedarnos ni en el control previo, ni en el control posterior y selectivo, sino entrar a una figura del control preventivo y concomitante. Porque la herencia del control posterior y selectivo era clarísima. Se podían encontrar los hallazgos fiscales, pero no se podía a través de los hallazgos fiscales resarcir fácilmente el daño que se generaba para la gestión. Y yo quiero felicitarlo, Contralor, porque dimos ese paso, y lo dimos en la independencia de poderes, pero en la colaboración armónica para presentar esa reforma al Congreso. Y decidimos trabajar de la mano. Y hay múltiples experiencias en estos años que son bastante dicientes. Uno, haber podido sacar adelante la ley contra los elefantes blancos. Que puedan ser identificadas esas obras inconclusas, ser intervenidas, concluirlas. Pero al mismo tiempo, darle la plena certeza a las entidades que pueda haber un acompañamiento transparente para la toma de importantes decisiones. Y eso creo que nos trae un poco a la realidad actual. Enfrentamos una pandemia como la del COVID-19, que ameritó la declaración de 2 emergencias económicas, de las cuales se emitieron más de 100 decretos, y muy pocos fueron rechazados por la Corte Constitucional. Y en el acompañamiento de cada una de esas medidas donde había recursos, contamos con el respaldo de la Contraloría. Destaco el Fondo del Manejo de Emergencias, que nos permitió en un tiempo récord duplicar las unidades de cuidados intensivos en el país, de 5.300 a más de 13.000. Destaco lo que fue la primera Reserva Estratégica Nacional para enfrentar semejante embestida de la naturaleza y tener la capacidad de dotar las necesidades del sistema de salud en todo el territorio. En tercer lugar, nos permitió hacer la adquisición plural de vacunas, que le deja al país un plan de vacunación masivo, gratuito, equitativo, y que hoy es aplaudido en el contexto internacional, porque hemos llegado a inmunizar más del 82% de la población, 70% con doble dosis, 36% con tercera dosis, 5% con cuarta dosis de refuerzo, y hoy hemos levantado la emergencia sanitaria. Y ahí estuvo ese papel fundamental de ese control concomitante y de ese control participativo que
que ha demostrado que no es una injerencia, que no es una cogobernabilidad en materia fiscal, pero sí la responsabilidad de tener un ente que alerta oportunamente. Y destaco también otro elemento trascendental: las medidas fiscales sociales que se han emprendido en el marco de enfrentar una situación de esta naturaleza. El FOME permitió asignar recursos para lo que se conoce como el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF. La primera vez en la historia de Colombia que para enfrentar un ciclo recesivo, en este caso derivado de la pandemia, nos dio la posibilidad de subsidiar 40 o 50% de un salario mínimo legal mensual a 4.1 millones de trabajadores. Y adicionalmente, programas como la devolución del IVA, ingreso solidario, que en cuestión de semanas sobrepasaron la cobertura de Familias en Acción gracias a los sistemas de selección de beneficiarios y a los programas de encuestas de hogares del DANE. También validaron que se podía hacer una expansión eficaz del gasto social para responder a las necesidades de nuestro país. Y yo creo que solamente mirando esa experiencia nos damos cuenta que la decisión fue acertada. Hubo muchas resistencias al cambio. Muchos se atrevieron a señalar que se trataba de una cohabitación por parte de la Contraloría. Y se ha demostrado que ha sido eficaz. Ni qué decirlo en el caso de los OCAD Paz, apreciado Contralor, donde hemos tenido la presencia de la Contraloría, la presencia del DNP, la presencia de las autoridades locales para poder irrigar recursos en el desarrollo de los proyectos en los 170 municipios PD. Y quiero también destacar algo muy importante: la extensión del control fiscal, algo que también usted trabajó mucho, doctor Edgardo. Por cierto, además, Amílcar escribió mucho sobre esto, y era la extensión de los sistemas de control sobre las concesiones en nuestro país. Cuando empezó nuestro gobierno, teníamos 29 proyectos de cuarta generación de autopistas, 29, de los cuales 21 estaban paralizados en marañas jurídicas, en entuertos jurídicos. Mientras estamos teniendo este encuentro, Colombia, en medio de una pandemia, ha logrado inaugurar Girardot, Honda, Puerto Salgar, Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso, Vías de la Prosperidad, Pacífico 2, Vías del NUS. Ha logrado inaugurar Mar 1 y ha logrado también inaugurar un proyecto tan importante como Neiva, Espinal, Girardot y la transversal del Cisga, y este viernes estaremos inaugurando Conexión Norte, 9, y vendrán 9 más antes de terminar nuestro gobierno, y el apoyo de la Contraloría a que cada uno de estos procesos contractuales se surtiera con eficacia demuestra que estas obras dejan de ser elefantes blancos, como también ocurrió con el túnel de la línea y el cruce de la Cordillera Central. Y permítanme cerrar diciendo lo siguiente: hoy este control fiscal y esta evolución de 200 años le da al país un contexto donde hay 2 herramientas, profesor Reveis, que son bastante elocuentes: los marcos fiscales de mediano plazo, que todos los años ilustran sobre el comportamiento macroeconómico del país proyectado a una década. Hace pocas semanas presentamos, o hace pocos días, el marco fiscal. Hoy podemos decir que cerramos el año 2019 con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. Que cerramos el 2019 en un contexto de transformación hacia un mayor recaudo. Hoy, con el marco fiscal que se ha presentado, apreciados profesores, señor rector, señor fiscal, señor registrador, ministros, hoy podemos decir que el año 2022 tendrá la mayor reducción del déficit fiscal en un año en 29 años. Y se da no solamente por unos ingresos que han llegado por la vía de los ingresos de hidrocarburos, eso es una parte,
La parte sustancial ha sido la eficiencia fiscal de la DIAN, donde nos estamos aproximando a 30 billones de pesos de ingresos. Hoy, esas herramientas nos dan a nosotros una evolución del control fiscal que nos permite sentirnos orgullosos. Y cierro diciendo lo siguiente: son 200 años de historia de control fiscal, pero por primera vez, desde que nosotros tenemos vida republicana, hay una confluencia, una coherencia y algo que de alguna manera refleja la evolución institucional. Hoy las políticas públicas hablan con elocuencia y con evaluación, no con palabrerías. Colombia empieza este año 2022 con el mejor primer trimestre de crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo. Cerramos el año pasado con un crecimiento histórico del 10.6. Hemos logrado la menor pobreza multidimensional, 16% desde que se hacen esas mediciones. La menor informalidad media trimestralmente, 42%. Y le dejamos a nuestro país un horizonte para que en el contexto del marco fiscal, sin tener que acudir a nuevas reformas, el año 2023 cierre con un superávit fiscal primario por segunda vez desde que existe la regla fiscal. Esto no hubiera sido posible sin su apoyo, señor Contralor. Por eso destaco su liderazgo, el trabajo suyo y el de su equipo, y quiero destacar que este libro se convierte en una lectura obligada para cualquier persona que quiera desarrollarse en el mundo de las políticas públicas. Muchísimas gracias.